arquitectura, es ingeniera industrial. Te damos la bienvenida a todos nuestros asistentes a nuestro primer webinar de Colombia. Vamos a ver, esperen unos minutos mientras nuestros demás invitados se esta sesión. Gracias. A nuestro webinar Colombia 4, Vicenta Ramírez. Soy líder del proceso de recursos humanos para Colombia. La tarde de hoy tenemos una invitada especial, ella es Kimberly Sánchez, ella es nuestra analista de laboratorio sensorial y descubrimiento de negocio para Colombia. Kimberly, ella es técnica en análisis de muestras químicas, es tecnóloga en control de calidad y especialización en tecnología de buenas prácticas de cultura, es ingeniera industrial. Lleva una experiencia de 6 años en la industria alimentaria con el proceso de liberación y supervisión de plantas en el manejo de manuales de calidad y cuidado y está vinculada con el equipo de ALS Colombia Food desde hace 4 años, realizando todo su proceso de realización en estudios de vida útiles en tiempo real y en aceleración de alimentos. Kimberly, bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Me presento, bueno, mi nombre es Kimberly Sánchez y llevo en ALS hace aproximadamente 4 años. Em, ALS es una compañía líder en laboratorios de análisis, inspección y certificación. Tenemos presencia en más de 70 países alrededor del mundo, con aproximadamente 430 sedes, con diferentes líneas de negocios y servicios, y cuenta también con más de 19.000 empleados con alta competencia técnica. Todos nuestros colaboradores trabajan bajo los estrictos lineamientos de calidad basados en la ISO 17025 y ALS está presente en el mercado hace aproximadamente más de 45 años y se procesan un poco más de 40 millones de muestras. ALS es líder global en el ofrecimiento de soluciones de pruebas laboratoriales, inspección de certificación y verificación. ALS fue fundado en Australia en 1863 y su presencia en Latinoamérica comenzó hace aproximadamente más de 20 años con un laboratorio con el Servicio de Análisis Ambientales en México y 10 años más tarde ALS ya estaba posicionado en varios países de Latinoamérica como Brasil, Perú, Ecuador. En el año 2016 ALS comenzó con el desarrollo de nuevas líneas de negocio y con la diversificación de su portafolio aplicando los horizontes de la línea de Life Science, adquiriendo a finales del 2016 un laboratorio de control de calidad en Colombia y para principios del 2017 en Brasil. Los laboratorios de alimentos están enfocados en análisis de vida útil, EPQ, nutricionales, sensoriales, estudios de vida útil, como entre otros. En el año 2018 y 2019, ALS siguió aumentando su presencia en Latinoamérica con una nueva línea de negocios, adquiriendo dos laboratorios de farma, uno en Brasil y otro en México. ALS tiene claro cuáles son los valores y su visión al prestar su servicio. Nuestros líderes se han ocupado de que cada una de las personas que trabajamos en la compañía seamos seguros, curiosos, comprometidos, atentos y honestos. Tenemos una visión y es convertirnos en el líder mundial dentro de la disciplina de análisis científicos en busca de un mundo mejor para todos y una misión que es utilizar el poder de los ensayos técnicos para solucionar desafíos complejos. Gracias a nuestra pasión por la ciencia, ofrecemos a nuestros clientes información para lograr un mundo mejor y más seguro y saludable. Contamos con un sistema uniforme de gestión de HS en la cual
Está conformado con 17 objetivos como liderazgo, responsabilidad, compromiso, metas y objetivos, conformidad legal. Adicional, tenemos una visión de sostenibilidad en donde incluye todo el tema de personas, medio ambiente, la sociedad, la gobernanza y nuestra meta declarada es que en el 2030 se haga una reducción del 40% de la intensidad de carbono. Bueno, quiero iniciar este webinar dando una definición específica eh, de la vida útil según el COES alimentario. Vida útil se define como el periodo de tiempo a partir de la fecha de producción durante el cual se mantiene la calidad aceptable o como el periodo de tiempo durante el cual el alimento se conserva óptimo para el consumidor. Que tenemos que tener en claro que el alimento tiene que ser inocuo, que no le va a generar ningún daño, ningún tipo de intoxicación, que va a conservar las características sensoriales, físico-químicas y también funcionales deseadas y que cuando corresponda también que debe cumplir cualquier declaración nutricional o de propiedades saludables. De acuerdo a los estudios de vida útil, no existe como un NTC que obligue a la industria alimentaria a realizar estos estudios. Sin embargo, hay un marco legal, en este caso vamos a hablar del internacional. En el caso del COES alimentario, tiene el CAC-GL 50 del 2004, en la cual le va a permitir em, tener directrices generales sobre la determinación de la vida útil de los productos. Asimismo, tenemos la ISO 22000 del 2018, si bien es un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, este sistema nos permite que indirectamente en el tema del rotulado entre los estudios de vida útil. Tenemos la ISO 16779 del 2015. Esta norma nos va a proporcionar directrices específicas sobre cómo realizar los estudios de vida útil para los productos alimenticios envasados. Adicional, tenemos la ACTM 22454, que es una guía de métodos de evaluación sensorial. Esto nos va a permitir determinar la vida útil sensorial del consumidor y nos va a permitir también proporcionar métodos y procedimientos para determinar la vida útil sensorial. También tenemos la FDA 21, que es la norma en lo cual exige el etiquetado de los alimentos en Estados Unidos y también incluye los requisitos de vida útil y las fechas de caducidad. Adicional, también tenemos la IEFS versión 7, que es una norma internacional y pues se destaca en todo el tema de seguridad alimentaria, en lo cual también incluye las directrices para la determinación de los estudios de vida útil. En el caso nacional, aquí en Colombia, nosotros no tenemos una NTC, pero sí tenemos tres guías técnicas. La primera es la guía técnica 289 del 2018, que habla sobre todo el tema de análisis sensorial, métodos de evaluación sensorial para la determinación de estos estudios para los productos de consumo. También vamos a tener la GTC 328 del 2021, que es una guía para la determinación de la vida útil de los alimentos y bebidas de envasado. Sin embargo, esta guía técnica se basa tanto en los análisis microbiológicos, físico-químicos y incluye también la parte sensorial. Y como último, también tenemos la GTC 292 del 2018, que habla, también se centra en la parte del análisis sensorial, pero en este caso todo el tema de evaluación y la determinación y verificación de los alimentos. Finalmente, pues tenemos una resolución que si bien no se especifica directamente a los estudios de vida útil, pero si cualquier em, industria alimentaria, que ya sea que fabrique, procese, prepare, envase, almacene, transporte, distribuya, comercialice alimentos, pues encierra toda esta parte. En el artículo 19 de esta resolución coloca la importancia del envasado y el embalado en la resolución 5109 del 2005, que prácticamente pide un rotulado y pide la fecha de vencimiento. En este caso, pues el ente regulatorio como INVIMA puede exigir un estudio que valide la fecha de vencimiento. Nos vamos a entrar a los mecanismos de deterioro y la alteración de los alimentos. En este caso, el deterioro es el proceso mediante el cual los alimentos pierden su calidad, su frescura, su valor nutricional y pues ¿qué va a hacer? Va a hacer que sean inapropiados e inseguros para el consumo. Existen
tres tipos de deterioro: microbiológico, químicos o bioquímicos y físicos. Cuando nosotros hablamos de los microorganismos, pueden existir los indicadores y los patógenos. Nos podemos basar en una NTC para encontrar los parámetros. Sin embargo, en el tema de microorganismos indicadores, no hay como en algunos alimentos, en ciertos alimentos no existe como un parámetro en donde especifique que ya no cumple el producto. Ahí es donde nos vamos a literatura, en donde podemos encontrar que si llega a un cierto límite, puede presentar variaciones tanto físico-químicas como sensoriales. Vamos a tener unos cambios también, un deterioro químico. En este caso, pues estoy colocando aquí unos ejemplos que puede ser hidrólisis de lípidos, que prácticamente son cuando los ácidos grasos libres reaccionan con las proteínas, y lo que me va a generar es un cambio de textura, un cambio de sabor, y también me va a afectar en la parte nutricional. También podemos colocar de ejemplo la hidrólisis de polisacáridos, que es cuando los azúcares reaccionan con las proteínas y me va a afectar en temas de textura, color y sabor. Y en la parte de oxidación de lípidos es cuando los productos de oxidación reaccionan con muchas contribuyentes, lo que me va también a afectar el tema de textura, color, sabor y a nivel nutricional. Vamos a tener pardeamiento no enzimático, pardeamiento enzimático y reacción de. Como físicos tenemos separación de fases, cristalización, pérdida o ganancia de humedad o pérdida de peso, y todo esto me va a generar una afectación a nivel sensorial. Nosotros ya realizamos un webinar sobre la importancia de los estudios de vida útil a nivel sensorial, puesto que no solamente se distribuyen los atributos de color, aroma, sabor, sino también hay muchos métodos sensoriales como descriptivos, discriminativos, hedónicos, que nos van a permitir facilitar el estudio de vida útil. Aquí podemos tener un ejemplo del deterioro. En este caso estoy colocando dos ejemplos, que es la leche. Entonces, en este cuadrito nos va a explicar que generalmente la leche y los productos lácteos en general pueden experimentar una oxidación, pueden presentar una rancidez hidrolítica, puede tener un crecimiento microbiano, pardeamiento y una cristalización láctea, lactosa, perdón. Entonces, podemos colocar de ejemplo los helados. El mecanismo de deterioro puede ser una pérdida de humedad y oxidación, en la cual me va a permitir una formación de cristales de hielo y rancidez, o sea, una oxidación. En el caso de ejemplo del deterioro, el deterioro de productos de pesca, vamos a generar, a observarse crecimiento bacteriano, oxidación, reblandamiento de la carne, cambios de coloración. Colocan aquí un ejemplo del pescado fresco. Puede tener crecimiento microbiano y reacciones químicas. ¿Qué cambios pueden presentar? Pérdida de firmeza de la carne, opacidad en la córnea, olores y sabores desagradables que lo relacionan más que todo al sulfato del amoníaco, pérdida de piel o escamas, mucus. Em, en el caso del deterioro existen dos factores que afectan la vida útil. En el caso de los factores, pues hay intrínsecos y extrínsecos. Como se puede ver en la foto, intrínsecos va en la parte interna del producto y tiene que ver relacionado, número uno, con la naturaleza y la calidad de la materia prima. La materia prima debe contar con todas las especificaciones técnicas establecidas por la legislación. De nada me sirve que yo tenga una buena estandarización de mi proceso de producción, de almacenamiento, de transporte, aún a la hora de la venta, si mis materias primas no están cumpliendo con la calidad. Entonces es indispensable que a la hora de que mis proveedores me entreguen mi producto, me entreguen un certificado de calidad en la cual me certifica que el producto está en óptimas condiciones a nivel microbiológico, físico-químico. Y lo ideal sería que también la materia prima tuviera una fecha de vencimiento, porque si de alguna manera yo cuento con una fecha de vencimiento, pero mi materia prima es un producto que se puede deteriorar fácilmente, esto puede afectar mi producto final. También la formulación del producto, el crecimiento de mohos, de levaduras y bacterias puede crecer o puede inhibirse si yo disminuyo la humedad o la cantidad de agua, o
sustituyo o modifico algún tipo de ingrediente o empleo algún tipo de aditivo como conservante. Puedo colocar un ejemplo, como cuando tengo un producto cárnico y le deseo disminuir la cantidad de nitratos, asimismo la cantidad añadida de sal. Esto puede permitir que yo tenga un crecimiento microbiano y al momento de hacer esa modificación, tengo que reevaluar nuevamente mi producto si este cambio no va a afectar o disminuir mi vida útil. También tenemos la actividad de agua. Este es un factor que indica la disponibilidad del agua en el alimento y pues puede llevar a cabo muchas reacciones. Según literatura, si un alimento llega a estar por encima del 0,82 y existen condiciones de humedad, pueden permitir que crezcan bacterias, asimismo como arriba del 0,72 puede permitir crecimiento de levaduras y un 0,60 para entonces es muy importante conocer la actividad de agua de mi alimento porque asimismo también me va a afectar las funciones de actividad en otras reacciones, en este caso químicas. Esto me va a permitir que yo tenga una oxidación de lípidos, que haya reacciones hidrolíticas, que haya actividad enzimática, como lo decía, haya crecimiento de mohos, de levaduras y de bacterias. También tenemos la disponibilidad del oxígeno, que puede tener un efecto importante en el deterioro de los alimentos, ya que al tener la disponibilidad del oxígeno me va a permitir que hayan microorganismos indicadores y patógenos y que crezcan con mayor facilidad. Asimismo, también me va a permitir tener reacciones de oxidación y pues me van a causar rancidez, me va a generar mayor pérdida de vitaminas y asimismo me va a generar cambios sensoriales. Bueno, cuando hablamos de factores intrínsecos, habla más del tema externo en condiciones ambientales. Tenemos las temperaturas. eh, si no hay un buen manejo de temperaturas, esto me va a permitir que haya un crecimiento microbiano, me va a permitir que tenga mayor reacción química, que haya un cambio enzimático, me va a permitir que también tenga una desnaturalización de las proteínas y adicional, pues puede variar mucho en el lugar en donde yo esté. Si yo estoy aquí en Bogotá, que más o menos es una temperatura de 18, 20 grados Celsius, a una temperatura de Cartagena, mi vida útil no va a ser la misma porque en Cartagena va a permitir mayor deterioro por esta temperatura tan elevada. También tenemos la presión. em, en el caso de la presión, este también puede afectar en el deterioro de los alimentos, ya que no es lo mismo una presión de aquí de Bogotá, que estamos al 2,06 metros a nivel del agua, o Lima, que está al 1,01. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Una alta presión nos va a permitir una mayor oxidación en los alimentos, va a permitir que los compuestos oxidativos de los contribuyentes del deterioro de calidad sean más fáciles y también los alimentos que sean fermentativos. Si tengo una alta presión, va a permitir que alimentos como quesos y productos fermentados tengan un mayor deterioro. En el caso de el empaque y el envase, digamos, una función principal que tiene el empaque es principalmente proteger los alimentos después del procesamiento, pero este también influye en la parte de extender la vida útil, pues ya depende de la barrera que se vaya a colocar al tipo de empaque o envase. Puedo colocar un ejemplo como en el tipo del café. El café es 100% enemigo del oxígeno y si yo puedo realizar un empaque que sea hermético y que tenga un buen sellado para que no entre el oxígeno, la luz, la humedad, esto puede permitirme que mi producto tenga una larga vida útil. Adicional, también tenemos condiciones de almacenamiento. Este viene también pegadito de las temperaturas, que obviamente esto también afecta directamente las condiciones, ya que si yo no tengo una buena condición de almacenamiento, en el caso de productos perecederos, lo que veníamos diciendo, esto va a permitir que haya un crecimiento microbiano
de tanto microorganismos patógenos indicadores que yo pueda tener una alteración de calidad. Es importante considerar que estos factores em, dependen de las regulaciones. Yo debo tener mi ficha técnica en donde tenga estipulado todo esto. Si yo no conozco bien mi producto, no puedo determinar correctamente la vía útil. Si tengo un producto que tal vez no lo conozco muy bien, me puedo basar por bibliografía o en el caso de si mi producto es muy innovador y no encuentro algún tipo de información o NTC, ya entraríamos a una parte experimental. Sin embargo, es importante considerar que hay que tener una buena experticia para encontrar los mejores métodos para determinar la vida útil de este producto. En el caso de la GTC 328 nos da una diferencia entre fechas de consumo preferente y una fecha de caducidad. Entonces, coloca estos tres términos que son importantes. En el tema de la inocuidad, ya sabemos que es cuando el producto no le va a generar ningún daño a la hora de ingerirlo al consumidor, pero también coloca de ejemplo la aptitud de los alimentos. Dice que este es el conjunto de las cualidades en lo cual va a permitir que mi alimento sea aceptable a los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser apto para el consumo, que no va a estar putrefacto, que no va a estar deteriorado, descompuesto o va a tener algún tipo de materia extraña. Y me abarca también en el tema de la calidad, que abarca todos los atributos que va a influir en el valor de aceptación del producto para mi consumidor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de tener la marcación de las fechas, tengo que tener en cuenta si mi producto es perecedero o no perecedero. En el tema de los tipos de marcaje, colocan que la caducidad depende a la velocidad de alteración. Si yo tengo una velocidad de alteración alta en donde mi producto tiene una vida de corto plazo, obviamente voy a tener una consecuencia donde mi alimento va a ser nocivo y mi alimento va a ser no apto porque va a tener putrefacción o descomposición por los microorganismos indicadores. Sin embargo, si yo tengo un producto no perecedero, se puede dar como marcaje a un consumo preferente. Este alimento puede ser de mediano o largo plazo. Ok, voy a colocar de ejemplo como en el caso de unas galletas. Eh, Puede tener su tipo de marcaje consumo preferente y al momento de consumirlo no quiere decir que yo me va a morir o me va a intoxicar, pero sí tengo que esperar que al momento de abrirlo y consumirlo voy a perder o no va a tener las características de calidad esperadas. Puede haber una disminución en su sabor o puede haber una pérdida de textura. Entonces, esto puede tener de diferencia entre la caducidad y el consumo preferente. Eh, en los temas de estudio de vida útil, nosotros manejamos dos tipos, que es el método de estimación de vida útil, en la cual se divide por dos categorías. El método directo, que es el método en tiempo real, y el método indirecto, que es el método a tiempo acelerado. El método en tiempo real es cuando yo almaceno mi alimento en condiciones normales de uso durante un tiempo específico y la evaluación de calidad, no, la evaluación que se vaya a realizar, se va a realizar a unos intervalos irregulares. Este método es considerado pues el más confiable porque pues, simula las condiciones reales. Bueno, nosotros hablamos de un método indirecto, en el caso del método acelerado. Esto quiere decir que implica someter el producto a condiciones más severas que las normales y lo que va a generar es una degradación y así vamos a predecir el tiempo de vida útil pues más corto. Bueno, este método pues se necesita cuando necesitamos una información rápida. Sin embargo, la literatura nos recomienda que se estipule unos tiempos. Entonces, para el tiempo real o el tiempo directo, sea para alimentos que tengan una vida útil menor a 6 meses y el método acelerado sea cuando el producto tiene una vida útil mayor a 6 meses. Como aspectos positivos y negativos del método directo, el método en tiempo real, vamos a tener una precisión, porque al replicar las condiciones reales, lo que nos va a proporcionar es unos resultados confiables. También vamos a tener una validación natural
Esto quiere decir que los datos obtenidos reflejan directamente el comportamiento del producto en condiciones reales, obviamente eliminando la necesidad de una validación adicional. Y vamos a tener una compresión completa, que esto lo que va a hacer es permitirnos observar todos los cambios posibles en el producto a lo largo de este tiempo, pues incluyendo aquellos que no podríamos ver en el tiempo acelerado. Como aspectos negativos tenemos el tiempo, puesto que puede ser un poco tardío, si hizo lento, ya que pues se tiene que esperar a que el producto se degrade naturalmente y pues esto puede ocasionar que tome meses o que tome años. También el costo, ya que puede ser más costoso por el tiempo prolongado en el almacenamiento y pues las pruebas que también pueden ser requeridas. Y los requerimientos logísticos, que es al ser en tiempo real, pues se va a necesitar un buen espacio en ese determinado tiempo, entonces lo cual puede atribuir pues, a lo que veníamos diciendo a los costos. Respecto al método indirecto, como aspecto positivo tenemos la rapidez, nos va a permitir tener estimaciones de vida útil en un periodo de tiempo más corto. Ejemplo, si mi producto tiene un estudio de vida útil, promedio de vida útil de 2 años, más o menos en 3, 4 meses yo ya voy a estar obteniendo los resultados de una estimación. También en el tema de costos, por lo mismo, puede ser más económico, eh, por lo que es a corto plazo, pues puede reducir el tiempo necesario para completar el estudio y también vamos a tener una predicción temprana. Esto es útil para el tema de los productos en nuevo desarrollo, puesto que permite que se tome unas decisiones más rápidas, unos ajustes rápidos de formulación o empaque. Como aspectos negativos, la precisión relativa, la extrapolación de condiciones aceleradas, puede introducir a errores si no se maneja adecuadamente. Igualmente la literatura también nos dice que al ser una estimación puede tener un margen de error del 20%. También la complejidad, puesto que requiere muchos modelos matemáticos y estadísticas avanzadas que no cualquiera lo podría hacer, sino que sería como una persona experimentada en los estudios de vida útil. Y también limitaciones en observación, que no se podrían haber completamente los cambios en el producto, pues bajo las condiciones aceleradas. De acuerdo a la ISO 16777 del 2015, nos da un ejemplo de cómo podríamos determinar la vida útil. Nos coloca que primero podríamos hacer una selección del producto, en este caso tenemos que elegir el lote representativo y también tenemos que conocer todas las características del producto, la disolución, qué ingredientes, si se prepara, si no se prepara, si es seco, si es perecedero, ya que esto nos va a permitir de que el estudio sea muchísimo más fácil si conocemos el producto. También determinar el punto de línea base, este lo relaciona con el tiempo cero, que está determinado por la naturaleza del producto y el objetivo de la investigación. Entonces nos coloca dos ejemplos: fecha de fabricación del producto, que se puede estimar, o si es la necesidad o depende del producto, una fecha en la que el producto pues llega a la estantería del minorista. También se tiene que determinar el punto final. El punto final es cuando el producto ya no satisface los criterios del consumidor. Sin embargo, pues se tiene que definir una fecha estimada y podríamos hacerlo bajo los datos históricos de productos actuales o la vida útil declarada por los productos de mi competencia o los efectos esperados de los empaques o ingredientes o ambos, pero pues esto ya requiere una experticia de conocer muy bien el producto. En la GTC 328 nos coloca como este ejemplo de este cuadrito: si yo no conozco como el deterioro, yo no puedo conocer muy bien mi producto o yo no tengo como una propuesta de más o menos mi producto, cuánto puede durar, esto nos puede ayudar o nos puede facilitar. Digamos, aquí colocan ejemplo, leches y derivados, nos colocan el tipo de deterioro, nos colocan los factores que pueden influir, como el oxígeno y la bacteria, el oxígeno y la temperatura, y también nos coloca como una propuesta que dice que de 7 a 30 días a una temperatura de 0 a 6 grados Celsius. También nos indica el tipo de fecha más adecuada y también nos coloca una información adicional del consumidor. Es importante resaltar que la vida útil no solamente depende del fabricante, del transportista, de las ventas, sino también de
de nosotros como consumidores también está la responsabilidad de que la vida útil em, se cumpla dentro de lo esperado. También están colocando aquí un tipo de plan de muestreo. Esto es importante ya que se tienen que programar puntos en donde se espera que haya un deterioro, si es en semanas, si es en días, si es en meses, y la literatura nos indica que lo más recomendable es que tengamos 6 puntos. Dentro de la guía técnica nos dice que para productos que presenten cambios tempranos, puede tener un periodo de vida útil del 0, 15, 30, 50, 75, 100%. O si el producto se mantiene muy estable, pues se puede llevar un porcentaje mayor. Para productos que pueden tardar más tiempo, se hacen énfasis en unos tiempos del 0, 25, 50, 65, 80, 100%. Y para productos con poca historia sobre su vida útil, pues se recomienda que haya una evaluación más frecuente del 0, 15, 25, 50, 75 y 100. Asimismo, si no presenta cambios, pues llevarse algún porcentaje mayor. Un ejemplo puede ser un ponqué básico. Según literatura, dice que tiene 30 días, entonces yo lo que voy a hacer es tomar los porcentajes que me está diciendo la guía técnica, multiplicarlo por los días que estoy esperando y así me puede dar una frecuencia em, de cómo puedo evaluar mi producto. Entonces, en este caso, se puede evaluar el día 7, 15, 19, 24, 30 y en el caso de que no haya presentado algún tipo de deterioro, se puede llevar a 120, que bueno, en este caso sería el día 36. También nos indica que tenemos que identificar los tipos de deterioro del producto, como ya eh, lo dijimos en la anterior diapositiva, la pérdida de calidad microbiológica, qué indicadores, qué patógenos, obviamente teniendo en cuenta cuál es mi producto y cuáles son los parámetros que también me está exigiendo la NTC. También los indicadores físico-químicos, qué cantidad de agua tiene, si le puedo medir acidez, pH, y en el caso sensorial, si hay cambios de textura, olor, gusto o apariencia, y pues es importante también decir cuál de estos son importantes a la hora de realizar mi estudio de vida útil. También necesito definir las condiciones de estudio. Las condiciones de estudio es más que todo en condiciones de almacenamiento. Estas siempre deben ser las mismas, pues cada vez que se vaya a realizar las pruebas y adicionalmente estas tienen que estar controladas. Adicional también determinar las cantidades del producto, entonces bueno, dice que se tiene que tomar en consideración los intervalos del plan de muestreo, teniendo en cuenta em, cada laboratorio, la cantidad de muestra que necesita cada laboratorio a nivel físico-química, si necesita duplicado, o en el caso biológico, si necesita doble, o en el caso sensorial, si se necesita realizar un panel, cuántos evaluadores lo van a hacer. Y adicional, la gente se nos dice que podemos incluir dentro de esta cantidad de producto un adicional y nos coloca como ejemplo de si el producto se mantiene estable o si tuvo cambios inesperados que pues ameriten un estudio más profundo, pues que lo ideal es que se lleve un 20 o un 50% de excedente adicional de la cantidad. Em, por último, nos pide pues el análisis de datos, que pues es analizar em, los datos obtenidos, procesarlo, y asimismo vamos a poder determinar la vida útil, pues basándonos en los resultados para así establecer la vida útil del producto. Asimismo se hace para el método indirecto, sin embargo, pues se deben considerar dos cosas importantes para el tema del acelerado y es las condiciones aceleradas. Entonces, tengo que definir y aplicar en qué condiciones de almacenamiento voy a someter a mi producto, si lo voy a llevar a mayor temperatura o lo voy a llevar a humedad o lo voy a exponer a la iluminación. Y también tengo que definir mi modelo matemático, pues asimismo para extrapolar los resultados y pues que me dé un modelo. Normalmente el más utilizado es Arrhenius, que es en el caso de la temperatura, pero bueno, ya lo vamos a ver. Métodos acelerados de predicción. Entonces, existen muchos métodos para cada necesidad a nivel físico-químico, a nivel microbiológico. Sin embargo, nosotros como laboratorio utilizamos dos métodos importantes, como es el tema de la distribución de Weibull, que va a permitir que a la parte sensorial
Si algún evaluador evidencia algún tipo de cambio, se encuentra una falla y así pueda determinar unos días. De igual forma, también se utiliza la ley de Arrhenius, que es prácticamente llevarlo a someterlo a las temperaturas mayores, y esto nos va a permitir dar unos días. Em, es importante resaltar pues, la labor que hizo Arrhenius en 1889, químico, físico sueco. Lo que hizo fue permitir el tema de la cinética, en lo que quiere decir que a mayor temperatura, pues yo voy a tener una mayor velocidad del interior. Entonces, con esto se puede permitir determinar más rápido la vida útil de un producto. Y finalizando, quiero resaltar de por qué es tan importante los estudios de vida útil en la industria alimentaria. Entonces, número uno, como seguridad alimentaria. Si yo determino el tiempo en el cual el producto se considera en óptimas condiciones. Esto me va a ayudar a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y pues obviamente me va a evitar demandas. Adicional, voy a tener también una calidad del producto porque voy a estar garantizando que los alimentos sí se van a mantener en sus características sensoriales y nutricionales pues durante el tiempo que yo estoy estipulando, asegurando así que pues los consumidores disfruten su producto en óptimas condiciones. También por regulación y cumplimiento, ya que vamos a cumplir con las normas y las regulaciones locales o internacionales que pues se requieren determinando y pues etiquetando la vida útil de los alimentos. Vamos a tener una confianza en el consumidor, ya que si proporcionamos al consumidor una información precisa sobre la elaboración del producto, pues pueden esperar a que el producto mantenga su seguridad, calidad y obviamente esto va a aumentar la confianza en la marca. También vamos a tener una reducción del desperdicio, ya que vamos a ayudar a gestionar mejor el inventario y vamos a planificar mejor en la producción, pues reduciendo así el desperdicio de los alimentos y pues mejorando la sostenibilidad. Y por último, nos va a permitir el desarrollo de nuevos productos, ya que esto nos va a facilitar la innovación y el desarrollo de los nuevos productos al proporcionar datos de la estabilidad y el deterioro de los alimentos, pues bajo diferentes condiciones de almacenamiento. Bueno, esto sería todo. Diana, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Kimberly, claro que sí, muchísimas gracias por tu información. Nos llegan por otros medios unas preguntas, si nos permites pues ayudarnos a responderlas. Nos preguntan, ¿cómo influye el tipo de empaque en la vida útil de los alimentos? Bueno, como veníamos diciendo, el empaque no solamente va a proteger el producto, sino también me va a permitir que mi vida útil o se reduzca o se extienda. Entonces, siento que es muy importante conocer la naturaleza del producto, porque esto nos va a permitir saber cuál es el deterioro y también saber qué tipo de empaque o permeabilidad necesito para mi producto. No es lo mismo un empaque para un cárnico, no sé, en estado PET a uno vacío, cuando uno me va a permitir que los microorganismos crezcan y otro me va a inhibir. Entonces, considero que es importante, pero también es importante antes de conocer el empaque, saber las características y la naturaleza de mi producto. Gracias. Otra pregunta que nos realiza, ¿qué métodos se utilizan para determinar la vida útil de un producto alimenticio? Bueno, cabe resaltar que el laboratorio está acreditado bajo la ISO 17025. Nuestros laboratorios están acreditados tanto en biología, químico como sensorial. Entonces, esto va a asegurar los resultados del producto. Los métodos ya dependen de cada producto, de cada producto, de cada alimento, y asimismo, pues se pueden hacer métodos microbiológicos, físico-químicos y sensoriales. Perfecto. Esperanza Suárez, muchas gracias por tu pregunta. Nos consultan, ¿cuándo se vence un producto en una fecha determinada? ¿Puedo consumirlo? Bueno, como yo venía explicando, existen
dos diferencias entre la caducidad y la fecha preferente. Cuando ya habla de una fecha de vencimiento de caducidad, este producto sí puede ser nocivo, este producto sí me puede generar algún tipo de daño. Entonces, lo ideal sería que no se consuma, sino se descarte y pues se respete la fecha de vencimiento. Gracias. Manuel Verdugo nos pregunta, ¿podría tener una copia de la conferencia? Claro, Manuel, de ese tipo de webinars los puedes consultar en la página de la compañía, en LinkedIn y también en YouTube. Gracias por tu interés. Janet Bermúdez, ¿nos podrías ampliar el ejemplo de la GTC 289 en los porcentajes en los que se predicen los cambios? Bueno, sí, no sé qué tan factible sea que se pueda compartir. Bueno, sería escribir pues al correo que en este momento se ve en pantalla, que muchos de nosotros se lo enviaríamos. Barraza, ¿hay alguna resolución que nos obligue a realizar vida útil? Como decía, no hay como una normatividad que exija que realice estudios de vida útil. Sin embargo, la resolución 2674 en el artículo 19, el tema de rotulado, em, en el caso del INVIMA puede entrarse mucho por esa parte, que certifique y que valide que esa fecha de vencimiento sí es la correcta y pues en este caso, qué mejor haciendo un estudio de vida útil. Andrea Walderón nos dice, ¿la actividad de los mohos puede iniciar a temperaturas bajo cero? Sí, pero entonces, con lo que veníamos hablando, tendríamos que conocer muy bien al producto, tendríamos que ver en qué ingredientes está, qué tipos de conservantes tiene y asimismo también ver las condiciones en las que a estas temperaturas está expuesto el, el alimento. Entonces, yo puedo tenerlo en una temperatura controlada, pero no sé, yo lo tengo en mi industria alimentaria en donde constantemente están abriendo, ahí se puede perder el control de la temperatura y pues puede permitir que haya el crecimiento. Otra pregunta que nos realizan, ¿cómo se realizan las pruebas de vida útil acelerada y en qué casos se aplican? Bueno, en el caso de acelerados, ya dijimos que es más que todo para los alimentos que tengan una vida útil mayor a 6 meses. Tengo que saber si mi producto es eh, refrigerado o congelado o en este caso un producto seco, ya se llevarían am, a un sometimiento de temperaturas altas. En el caso aquí en el laboratorio utilizamos de 25, 35 y 45, pero todo lo que digo ya depende del conocimiento que uno tenga del alimento para así mismo crear todo el tema del establecimiento del estudio. Gracias, Kimberly. Jorge Andrés Duarte nos consulta, si estoy usando un método indirecto a 40 grados centígrados y quiero estimar un año de vida útil en anaquel, ¿cuánto tiempo debe dejarlo en cámara? Bueno, eh, lo ideal sería que yo tuviera dos temperaturas en el caso que quiero realizarlo en un estudio indirecto. Si él lo está llevando a una temperatura de 40, es una temperatura muy alta, es una temperatura donde se me va a degradar muy rápido el producto, entonces yo consideraría que se replanteara, bueno, no sé si el producto es porque se lleva a cocción o es un producto demasiado estable y por eso se lleva a esa temperatura, pero sí se debe tener en cuenta que a mayor temperatura, mayor deterioro. Entonces, si quieres realizar un estudio indirecto, tendría que tener en cuenta como mínimo 3 temperaturas para tener estos datos. Gracias. Uno de nuestras participantes de la audiencia escribe, ¿es conveniente continuar la prueba una vez se presenten cambios en los resultados esperados? Perdóname, Diana, ¿me puedes repetir la pregunta? Tranquila. Uno de nuestros asistentes consulta, ¿es conveniente continuar la prueba una vez que se presenten cambios en los resultados esperados? Perdón. No, por eso es importante definir el punto final del producto. O sea, antes de yo iniciar, yo tengo que saber
a nivel de parámetros microbiológicos, a nivel de parámetros físico-químicos y a nivel de parámetros sensoriales. Cuando mi alimento sobrepase este límite microbiológico, físico-químico o ya presente estas variaciones sensoriales, ahí ya debe haber un corte o ya tengo que finalizar el estudio de vida útil. Sin embargo, hay cambios en el caso sensorial que sí puede ser característico del producto, pero entonces, ¿quién lo define? Es el cliente, el proveedor, para saber cuál es mi limitante. Voy a permitir esto, o sea, una vez que presenten estos cambios, finaliza el estudio útil, está en óptimas condiciones, sigue siendo un inocuo, sigue manteniendo la calidad. Entonces, lo ideal sería que si ya sobrepasa un límite de microbiológico a nivel de alterantes, si sobresale, no sé, a nivel físico-químico y a nivel sensorial ya presenta cambios, lo ideal sería finalizar el estudio. Perfecto. Andrea nos consulta, ¿en productos congelados se pueden realizar pruebas de vida útil acelerada? Sí, actualmente nosotros en ALS también utilizamos estudios de vida útil em, en tiempo acelerado, más que todo para productos perecederos, entonces sí se pueden realizar. Perfecto. Nos consultan dónde los pueden contactar. En el slide que les vamos a presentar a continuación están todos nuestros contactos donde pueden ingresar a nuestra página, a nuestro correo y a nuestro teléfono. Gracias, Kimberly. Adriana Guerrero, si hay normas que exigen vida útil dependiendo de la matriz de alimentos, en caso de carnes del decreto 1500, ¿lo exige? Espérame, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Disculpa. Dale. Vale, mientras presentamos los teléfonos y los correos de contacto, reitero la pregunta. Si hay normas que exigen vida útil dependiendo de la matriz del alimento, en el caso de carnes, el decreto 1500 que lo exige. No, te escucho muy lejos. Bueno, por errores de audio, reitero la pregunta. Si hay normas que exigen la vida útil, dependiendo de la matriz del alimento, en el caso de las carnes, el decreto 1500 lo exige, es decir, si hay normatividad que exija el tema de la vida útil, así como se manejan productos cárnicos. Bueno, es que normalmente nosotros en el caso de los productos, si nos basamos mucho a las NTCs, en este caso sí nos basaríamos, la gracia es que tengamos un parámetro, no solamente a nivel microbiológico, sino también físico-químico, para así poderle darle un punto de corte a- al alimento. Perfecto. Bueno, tenemos bastante participación de las personas, hay varias preguntas. ¿Cómo sé qué tiempo de la cámara de 40 grados centígrados se extrapola a un año de vida útil en el anaquel? Bueno, reitero. ¿Cómo sé en qué tiempo en cámara de 40 grados se extrapola a un año de vida útil en anaquel? Bueno, em, en el caso de la GTC 290 sí, 292, nos colocó un ejemplo en donde si se puede hacer una ecuación de llevar a un cuarto el producto. Entonces, ahí se puede extrapolar más o menos si yo llevo una temperatura superior, cuánto tiempo me podría dar. Sin embargo, pues me parece como también solo dato que sería 40, pues no tendría como los datos suficientes o seguros para poder determinar la vía útil. Para ir finalizando, una pregunta que nos hacen, ¿cómo puedo identificar la vida útil de un producto que no tiene fecha de vencimiento de vida útil? Bueno, en esta parte la literatura nos aconseja muchísimo que se puede experimentar, pero no experimentar así, sino la gracia es que se experimente con experticia, con gente que conozca el producto
para poder así establecer parámetros internos, porque pues, eso es lo que nos va a ayudar. Si yo no tengo parámetros internos, yo no voy a poder estimar una vida útil. Entonces, lo ideal sería experimentar y así establecer mis parámetros internos y asimismo poder definir qué vida útil puede tener. Nos consulta. Ahorita realizaron la consulta de que si se exigía la vida útil y si lo hacen. O sea, si se exige este tema de la vida útil, Es si que se realiza. no hay como una exigencia directa, pero sí hay una exigencia indirecta, lo que yo les digo. Puede haber una visita, lo que se decía el INVIMA, en donde, bueno, certifícame que su producto sí tiene esa fecha de vencimiento. No es que yo lo encontré en literatura. En literatura pueden haber muchos productos de diferente naturaleza, con diferentes ingredientes. Entonces, de alguna manera, este ente puede decir, ok, necesito una validación, una verificación de que este producto sí tenga la fecha de vencimiento que usted está asegurando. Entonces, ¿cómo se hace? Por medio de un estudio de vida útil. Bueno, Ya ya compartimos el slide con todos los contactos, donde están nuestros correos, nuestros teléfonos, donde nos puedes consultar y muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas y los esperamos en el próximo webinar. Les estaremos compartiendo los cronogramas y los enlaces para su realización. Muchas gracias.